En este ejercicio se solicita resolver un problema. Dice: un anfitrión de Airbnb cobra por una noche de alojamiento 20.000 colones, más una tarifa única de 15.000 por limpieza. Se debe tratar de plantear una tabla, que es una de las estrategias para resolverlo. También eh, estimar o calcular la fórmula que permite modelar el problema, y también saber cuántas noches se quedó un, un cliente que pagó como tarifa 315.000 colones. Entonces, podemos establecer cuáles serían las tarifas de una noche, de 2 noches. Sin embargo, vamos a tratar también de establecer cómo calcular esas tarifas, ¿verdad? Pero de una forma un poco menos o un poco más estructurada, por decirlo así. Por una noche serían 35.000, ¿verdad? Por 2 noches sería 55.000, ¿sí? Son 20.000 más. Por 3 noches serían 75.000. Por 4 noches sería 95.000. Por 5 noches sería 115.000. Por 6 noches sería 135.000. ¿Cómo logramos eso? Bueno, ya sabemos que si por una noche de alojamiento son 20.000 más 15 por cada ocasión en que se contrate, entonces quiere decir que si una noche se cobraría los 20.000 y 15.000 de la limpieza. Bueno, ¿qué quiere decir? Que si me queda una noche adicional, a los 35.000 que habíamos considerado para una noche le sumamos 20.000. Ese proceso está bien, sin embargo, no nos permite encontrar un patrón que nos pueda permitir resolver el problema para otras circunstancias. Entonces, ¿qué podemos hacer? Resulta que si analizamos lo que está sucediendo en cada ocasión, es que vamos a multiplicar 20.000. Comprendo que tal vez esa no sea la forma que algunos lo hicieron. 20.000 por el número de noches, y adicional a eso le sumamos los 15.000 de la limpieza. De esta forma podemos justificar de una forma distinta esos 35.000 que me están cobrando. De hecho, eso es lo que está pasando, ¿verdad? Ahora bien, ese proceso lo podemos hacer para todas y cada una de las noches. Por ejemplo, 20.000 ahora sería por 2, y de esa forma vamos a obtener los 55.000. Así podríamos, de esta forma podemos hacerlo para cada uno de los valores que corresponde. Para 3, para 4, para 5, para 6. Para cada uno de esos valores vamos a poder calcular lo mismo. Ahora, podríamos pensar a la hora de establecer una fórmula: ¿qué pasa si necesito hacer lo mismo pero para una cantidad X que desconozco? Pues sería algo muy similar. 20.000 por esa cantidad X que no conozco, pero puede ser cualquier valor que necesite, ¿verdad? Dependiendo cuántas noches necesito calcular la tarifa, más 15.000. Entonces, de esta forma, podríamos establecer lo que llamamos una expresión algebraica que interpreta el problema. Entonces, de esta manera podríamos calcular la tarifa.
y es básicamente la pregunta que se solicita como primera. Entonces, si tenemos que son 20.000 multiplicado por X, 20.000 multiplicado por X, y sumándole los 15.000. De esta manera podríamos, sin importar cuál sea la cantidad X, calcular cuál es la tarifa. ¿Cuál es la parte importante de este tipo? Bueno, para efectos de resolver un problema, nos va a permitir establecer la tarifa sin necesidad de ir sumando 20.000 a cada noche, ¿verdad? Porque así no tendríamos que, bueno, que si son 20. Entonces, si lo hacemos sumando 20, 20, 20 por cada noche adicional hasta llegar a 20 noches, tendríamos pues un proceso más largo. Sin embargo, con este modelo que descubrimos, esta fórmula que interpretamos, con solo sustituir el valor de X, ya voy a poder calcular la tarifa que tengo que cancelar. En este problema, para responder a esa pregunta, se puede utilizar la estrategia de valorar qué es lo que sucede, de dónde surge esa tarifa. Si tenemos una tarifa de 315.000, de esos 315.000, 15.000 son de limpieza y 300.000 de el hospedaje. Del hospedaje. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si los 300.000 los divido entre lo que vale cada noche, que sería 20.000, vamos a descubrir que la cantidad de noches que se quedó es de 15 noches. ¿Sí? Entonces, esa sería una forma de identificar de esos 315.000 cuántas noches se quedó, ¿verdad? Porque ya sabemos que los 315.000, 15.000 es de limpieza y 300.000 es de hospedaje. Entonces, bueno, podríamos decir que la tarifa total de hospedaje es 315.000, pero en sí, de noches, ¿verdad? Serían 300.000. Esa es una estrategia para resolverlo. Ahora, la otra estrategia para resolverlo, de otra forma, es que usar la ecuación y igual a 20.000 x más 15.000. Vamos a tener que en la y es la tarifa, y representa la tarifa, vamos a colocar los 315.000. Eso va a ser igual a 20.000 x más 15.000. Ahora lo que hacemos es despejar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar los 315.000, restarle 20.000, disculpe, 15.000, que es parte del despeje, y eso va a ser igual a 20.000x. Posterior a eso tendríamos que eso da 300.000. Noten que el proceso que estamos siguiendo es lógico en el sentido de que es el razonamiento que se había hecho anteriormente. Ahora sí, para el despeje sería 300.000 dividido entre 20.000 igual a x, y 15 sería igual a x, teniendo entonces como respuesta 15 noches. Agregar, no, porque un elemento del dominio
el dominio, aquí sería menos 8, no está relacionado, no tiene imagen. Esa sería la razón por la cual esta relación no es una función. Sí, y podemos anotar la definición resumida que vimos anteriormente. Si es función, si es función, porque es una relación entre dos variables que asocia a cada elemento del conjunto de un conjunto a un único elemento de un conjunto B. Bueno, en este caso se llama conjunto Q y este otro se llama conjunto K, ¿verdad? Pero al final de cuentas se aplica exactamente lo mismo. Esta es la definición que tenemos o la descripción de lo que es una función. Entonces vamos a afirmar que esta segunda diagrama sí es función. Este tercer ejemplo es no, porque dos elementos del dominio, en este caso 2 y 9, no tienen imagen. Esa sería una justificante o una descripción del por qué no es función. Este último ejemplo sería que no, porque un elemento del dominio, aquí el elemento sería el 2, está relacionado con dos elementos diferentes del codominio. Por esta razón, esta última relación no es. Aquí, para calcular los valores y que correspondiente a cada una de esas x, lo que utilizamos es la fórmula, ¿verdad? Este criterio que está aquí. Lo que se hace es colocar la expresión este elevado a la 2 menos 4, abro paréntesis, más 3. Y en ese valor, en ese paréntesis que está ahí, vamos a colocar el valor respectivo. Menos 2, menos 2. Ese proceso lo hacemos, podemos hacerlo directamente con la calculadora, digitándola, ¿verdad? Donde iría aquí, menos 2 elevado a la 2. Elevado a la 2 menos 4, abro paréntesis, menos 2, cierro paréntesis, más 3. Ahí me estaría dando 15. Quiere decir que el valor respectivo es 15. Existe otra alternativa para hacer toda la tabla directamente. Noten que esta tabla es una tabla que está pues, colocada ya y se asignan los valores donde inicia. Se está iniciando con una x que vale menos 2 y concluye con una x que vale 5, ¿verdad? Ese es el valor del dominio que me están indicando, ¿verdad? Es un dominio discreto, números o valores particulares. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que utilizar la herramienta tabla, modo 7, y ahí vamos a digitar la expresión. Para digitar la x vamos a oprimir alfa, este paréntesis, y así sucede la x, a la 2 menos 4 alfa, paréntesis, más 3. Ahí tendríamos el criterio que queremos calcular los puntos. Ahora me va a decir que dónde inicia. El punto de inicio, vamos a decir que inicie en menos 2, que es la primera x. Y luego me pregunta que a dónde termina. La voy a colocar que termine en 5. Luego vamos a ver de cuánto en cuánto va, ¿verdad? Los pasos que lleva. En este caso va de 1 en 1. Vea que no, si va aumentando la x de 1 en 1. Y aquí tendríamos los valores x que necesitamos. Sería 15, 8, 3, 0, menos 1 y 0, 3, 8. Ahí tendríamos todos los valores que necesitamos. Los vamos a digitar. Aquí sería 15, 8, 3, 15, 8, 3, 0, menos 1,
0, menos 1, 0, y para 4, 3, y el de 5, 8 que ya estaba. Entonces, esa es una estrategia para poder tener todos esos valores. Ya le habíamos visto una que se utilizaba la tecla cal, pero esa es otra alternativa. Ahora, ya tenemos varios pares ordenados. En esta otra calculadora es un proceso similar. Ingresamos a menú y bajamos con el cursor hasta que aparezca tabla. Digitamos ese igual y ahí digitamos el valor. Sería alfa x a la 2 menos 4 alfa x más 3. Ok, le damos igual. Aquí me da la opción de graficar una segunda función. Vamos a graficar solo una, ¿verdad? Entonces me dice que inicio en, no quiero que inicie en 1, sino que inicie en menos 2. Luego bajo que termine en 5, sí, es correcto, y que el paso sea de 1 en 1. Entonces ahí tendríamos la tablita. 15, la pareja de menos 2, la de menos 1, 8, la de 0, 3, la de 1, 0, y así sucesivamente vamos a tener todos los valores respectivos. Ahora ubicamos estos pares ordenados en el plano cartesiano. Vamos a ubicar primero el menos 2,15, menos 2 en x, menos 2 hasta acá, y luego 15 aquí. Por aquí estaría el menos 2,15. Luego tendríamos el menos 1,8, menos 1 en x y 8 en y, estaría por aquí. Luego el 0,3, 0,3 estaría ubicado como por acá. El 1,0 estaría ubicado acá. El 2, menos 1 estaría ubicado por acá. Ahí estaría 2, menos 1. Luego el 3,0 está ubicado como por acá. El 5,8, el 4,3 está ubicado como por aquí. Y el 5,8 está ubicado como por aquí. Noten que ahí ya tenemos los pares ordenados. Algo muy importante es identificar los valores que en este momento hemos encontrado como valores y, porque esos valores y que encontramos están asociados al concepto de ámbito. Recuerden que el ámbito es ese conjunto de imágenes. Entonces, de abajo hacia arriba, en la primera imagen que tenemos o que calculamos fue el valor menos 1, o sea, el más pequeñito es menos 1. Después de ahí, otro que fue imagen de alguien fue el número 0. Luego, otro que fue imagen fue el 3. Otro que fue imagen fue 8. De hecho, noten que el 3 fue imagen tanto de 0 como de 4, ¿verdad? Noten que aquí el 0 está siendo imagen de tanto de... Disculpe, el 3 fue imagen de 4 como de 0, ¿verdad? El 8 fue imagen tanto de menos 1 como de 5. Y también el 5, el 15 fue imagen. Entonces, esos valores que tengo ahí en azul es lo que llamamos los elementos del ámbito. Son elementos del eje Y, son elementos del codominio que fueron imagen de algún número. Entonces, cuando me solicitan el ámbito, lo que voy a escribir son precisamente esos valores. Generalmente se escriben de menor a mayor. Menos 1, 0, 3, 8 y 15. Noten que los números que se repiten, o sea que son imágenes de 2, por ejemplo el 0, por ejemplo el 3, el 8, solo se escriben una vez. No es necesario anotarlo en varias ocasiones. Ahora, muy importante, aquí se hace la consulta sobre el gráfico de la función. Recordemos que el gráfico de la función es el conjunto de pares ordenados, que serían ¿quiénes? Pues menos 2,15. Tendríamos también el menos 1,8, es el otro elemento. El otro sería 0,3, eso sería un gráfico. Luego el 1,0. Luego el 2,15.
menos 1, el 3,0, el 4,3 y el 5,8. Esos son números que pertenecen al gráfico de la función. ¿Cuál es la imagen de 3? Muy importante. Primero, ¿de cuál 3 estamos hablando? Porque ahí aparece el 3 en muchas ocasiones. Entonces, es importante saber de cuál número estamos hablando. Del 3 que estamos hablando es precisamente el número 3, que sería, si este es el 3, ¿cuál es la imagen de 3? Estamos hablando de este 3. ¿Cuál es la imagen de ese número? Estamos hablando de este 3 que está aquí. Noten que el 3 tiene como imagen al número 0. 0 sería la imagen de ese número. Ahora, ¿cuál es el punto mínimo? El punto mínimo es ese puntito de todos esos verdes que dibujé, el que está más abajo. Noten que hay como un comportamiento muy particular, como en curva. Esos puntos están como en curva. Y el que está más en la parte inferior sería precisamente el punto mínimo. Podemos llamar que este punto que tiene coordenadas 2, menos 1 sería nuestro punto mínimo. 2, menos 1. Una forma de saber cuál es el mínimo de un conjunto de pares ordenados, pues es valorar cuál de todos tiene la y más pequeña. Ese que tiene la y más pequeña y en este comportamiento como de ubicación en el plano en forma de curva sería nuestro punto mínimo. Ese sería el valor mínimo. En este problema se solicita igual graficar la función, calcular el ámbito y calcular la preimagen de un número. La diferencia con respecto a la anterior está en que la anterior tenía un dominio discreto. Cuando hablamos de dominio discreto nos referimos precisamente a esta parte en la cual se colocan, se identifica los números, en este caso, en el caso del ejemplo anterior, el 3, los números por separado, cada uno de ellos por separado. En este otro, el dominio es el intervalo de menos 2 a 5. El intervalo de menos 2 a 5 tiene que ver con una noción muy importante que es la de intervalo. Este conjunto que está aquí es lo que llamaremos dominio. Ahora bien, ahí hay una idea muy importante que es la de que está abierto en menos 2 y abierto en 5. Okay, ese dominio que está ahí va a marcar la diferencia hasta cierto punto en la gráfica como la trazamos. Ya teníamos del problema anterior una tablita que nos permite identificar por dónde va la gráfica o bien dónde están ubicados algunos puntos. Los podemos volver a trazar. Menos 2,5, menos 2,15, el otro sería menos 1,8, menos 1,8, el otro sería 0,3, el otro, voy a cambiar de color mejor para que no se confunda con el 0,3, 0,3, 1,0, 2, menos 1, 3,0, 4,3, 4,3 y 5,8. Esos puntos que están ahí son parte de la gráfica anterior porque el criterio es el mismo. A diferencia de la gráfica anterior, aquí va a suceder algo adicional. Y es el hecho de que, como el dominio es continuo, es un intervalo, podemos tratar de imaginar qué es lo que sucede. Antes, como era solamente unos cuantos puntos los que graficábamos, pues en la gráfica van a estar unos puntos. El asunto ahora es que damos el caso de un número entre 3 y 4. Resulta que los números que están entre 3 y 4, a todos estos números se les tendría que calcular imagen. Entonces, lo que va a suceder es que vamos a tener un montón de puntos en esta parte, entre este punto verde y el otro, de tal manera que cuantos más imágenes calculemos, la gráfica se va a ir uniendo, lógicamente tiene que ir recto,
Vamos a hacer un detallito por aquí. Aquí no era eso lo que ocupaba hacer. Ok. Se va a ir uniendo y el dibujo o figura que tenemos ya no va a ser solamente unos puntos aislados, sino una línea completa. Entonces, ¿qué es lo significativo en este caso? Cuando la gráfica o cuando lo que me solicitan es una que tiene como dominio un intervalo, el dibujo o la figura ya no van a ser esos puntos aislados, sino va a ser una gráfica continua. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la diferencia significativa. Ahora, algo muy importante es saber cuál es el número más pequeño que es imagen de alguien. Ya habíamos visto que en el caso anterior, el número más pequeño que es imagen, ¿verdad? Existe en esta curva de números y es precisamente el -1. Y el número más grande que es o que está referenciándose como imagen de alguien o como elemento que determina la gráfica sería 15. Entonces, a la hora de identificar el ámbito, ya no vamos a dar todo no vamos a indicar punto por punto, sino lo que vamos a hacer es hacer referencia a este grupito de números que están desde aquí. ¿Ok? Y vamos a cambiar color, pero no lo cambiamos. Vamos a hacer referencia a todos estos números que están desde -1 hasta el 15. Esos números son los que corresponden al ámbito. Entonces, cuando voy a hacer referencia al ámbito, ya no es punto por punto entero o número por número enteros del eje Y, sino vamos a utilizar los números que están entre -1 hasta 15. ¿Sí? Desde -1 hasta 15. El cuándo va abierto y cuándo va cerrado es un detalle que es importante de considerar. Ahora nada más vamos a hacer referencia y no vamos a hacer tanto énfasis en ese abierto cerrado porque se requiere repasar unos conceptitos de intervalos. Lo más importante es siempre que cuando se hace uso de esta simbología para denotar ámbito, siempre debe ir en orden. ¿Sí? A la izquierda debo colocar el número más pequeño y a la derecha debo colocar el número más grande. En el otro tipo es optativo cuando es de uno en uno, pero cuando utilizamos la notación esta que se llama intervalo, sí es muy importante el orden en que lo hagamos. Siempre a la izquierda el más pequeño y a la derecha el más grande. Ok, ahora, hace un momento vimos que del lado del -2 coloqué una bolita y esa bolita está relacionada con el paréntesis del intervalo dominio que está hacia afuera. Ahora bien, si esa bolita que representa que el -2 no está incluido en el intervalo se coloca abierta, en la gráfica tengo que colocarla abierta. Eso es una referencia, ¿verdad? Y por esa razón al lado del 15 lo coloqué abierto. Ahora bien, ¿por qué en -1 está cerrado? Bueno, el hecho de que -1 esté cerrado es porque -1 sí es parte de ese ámbito, fue imagen de 2. Por esa razón tendríamos que del lado del -1 está cerrado. Calcular la preimagen de 5 cuartos. Para calcular la preimagen de 5 cuartos vamos a necesitar utilizar el criterio o fórmula. Este criterio fórmula está dada por f de x igual x a la 2 menos 4x más 3. Ese 5 cuartos es una imagen, por lo tanto debo escribirla en este lado. 5 cuartos es igual a x a la 2 menos 4x más 3. Esta es una ecuación cuadrática y que para resolverlo debo dejar todos los términos de un solo lado de la igualdad. Vamos a dejarlo del lado derecho. Entonces de este lado izquierdo dejamos un 0 y quedaría x a la 2 menos 4x más 3. Y el 5 cuartos que estaba positivo pasa a restar menos 5 cuartos. Luego resolvemos, 0 es igual a x a la 2 menos 4x más, y hacemos la operación en la calculadora si gustan, o si la hace mentalmente no hay problema. Para hacerle una calculadora simplemente hacemos 3 menos 5 cuartos. 5 cuartos. Eso nos da 7 cuartos. Quiere decir que el valor que
tenemos ahí sería 7 cuartos. Esa es una ecuación cuadrática donde el valor de a, lo que acompaña al x cuadrado, es 1. Lo que acompaña al x solito sería menos 4, que es valor de que llamamos b. Y el c sería 7 cuartos. En la calculadora científica, la más común, con el modo 53 de la calculadora, digitamos aquí un 1, luego un menos 4, luego un 7 cuartos, y las soluciones son 7 medios y 1 medio. Entonces x es igual a 7 medios y x es igual a 1 medio. Ahora, muy importante, ¿qué tenemos que hacer ahí? Tenemos que responder, ¿ok? Respuesta, las preimágenes son 7 medios y 1 medio. Las preimágenes de 5 cuartos, ¿verdad? Ok, muy importante. Si tenemos la otra calculadora, vamos a necesitar también saber cómo se resuelve la ecuación. Recordemos que en este caso la ecuación sería modo y bajamos hasta esta parte donde está ecuación función. Le damos igual. Luego 2, ¿verdad? Que es de polinomio. Y me pregunta por el grado, le indico que 2. Y ahí estarían los valores. El valor de a es 1. El valor de b es menos 4. El valor de c es 7 sobre 4. Y tendríamos las mismas soluciones. x1 es 7 medios y x2 1 medio. Es muy importante ese valor. Es interesante porque aquí me dice que el mínimo de esa ecuación es x2 y x y y menos 9 cuartos. ¿Ok? Aquí tendríamos que resolver, dar la misma respuesta, ¿verdad? Ahí es muy importante que podamos utilizar las dos calculadoras.